Primero que todo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta distinción, la medalla Manuel Mejía, que es la máxima condecoración que da la Federación. La recibo con gran aprecio, con gran humildad y además con gran emoción. Yo me recuerdo, yo tenía la edad de Angie Pino, 21 años. La felicito por esas palabras. Exactamente 21 años cuando llegué a la Federación de Cafeteros y golpeé buscando puesto. Mi familia quería que me fuera a trabajar al negocio de la familia, al periódico El Tiempo. Y yo dije, no, yo he estudiado economía. Si quiero ser un buen economista, necesito aprender del producto insignia de Colombia, necesito aprender de café. Me voy a trabajar a la Federación Nacional de Cafeteros. Y efectivamente me recibió el entonces secretario general, Hernando Galindo. Me mandó a hacer todos los exámenes que le hacen a todos los empleados que ingresan a la federación. Pasé los exámenes. Estaba a punto de irme a trabajar al departamento de planeación del Comité Departamental del Huila. Y el padre de Natalia Valencia se sentó al lado mío cuando estaba yo haciéndole antesala al doctor Jorge Cárdenas, porque había dicho el doctor Cárdenas que quería entrevistarme antes de irme para el Huila. Me hizo unas preguntas y me dijo, ¿usted por qué entra a la federación? Le dije al doctor Pedro Felipe Valencia, porque quiero aprender de café. Y me dijo, aprende mucho más de café trabajando aquí conmigo, en esta oficina. ¿Usted le interesaría quedarse más bien en Bogotá y no irse para el Huila? Y pues yo voy a donde me digan. Entró a la oficina, el doctor Cárdenas lo convenció de que me dejara en Bogotá. Comencé a trabajar aquí en Bogotá, ahí después en la fábrica de café liofilizado en Chinchiná. Al poco tiempo el doctor Arturo Gómez Jaramillo me dijo, váyase para Londres, allá a la delegación de Colombia ante la Organización Internacional del Café, cuando el Pacto Cafetero era tal vez la instancia más importante para la economía colombiana. Y yo le dije, por supuesto, y me fui para Londres a los 2 años, de 23 años, y allá mi primer jefe fue el doctor Juan Camilo Restrepo, aquí presente. Y el doctor Juan Camilo Restrepo era mi jefe y se lo llevó el presidente Alfonso López, recién elegido, para trabajar en el gobierno del presidente López. Y el doctor Arturo Gómez llegó al Comité Nacional y dijo, mi candidato para suceder al doctor Juan Camilo es Juan Manuel Santos. Y el Comité de Cafeteros dijo, por ningún motivo, está demasiado joven, hablando de empoderar a la juventud. Pero el doctor Arturo Gómez Jaramillo se empecinó y le dijo a los entonces patriarcas cafeteros, Leonino Londoño, Hernán Jaramillo Campo, Carlos Ospina Delgado, el Comité Nacional dijo, no, este es mi candidato. Y en algún momento llegó también el apoyo del gobierno nacional y me nombraron como jefe de la delegación en Londres a los 23 años. Y yo le debo a la federación pues, todo lo que he aprendido en mi vida. Ahí me formé profesionalmente, al doctor Arturo Gómez, al doctor Jorge Cárdenas, que realmente fueron mis profesores. Me enseñaron lo que representa el café, por qué el café es tan importante, lo que requiere un buen gremio, la concertación con el gobierno, en fin, ahí aprendí, ahí eché raíces en mi vida profesional. Por eso toda mi vida, desde entonces, he estado al lado de los cafeteros.
he dicho en muchísimas ocasiones que ahí aprendí a decir algo que decía un presidente de Estados Unidos sobre la General Motors: lo que es bueno para el café es bueno para Colombia. Y desde entonces he venido defendiendo el café en todas las posiciones que la vida me ha dado la oportunidad de ejercer. Como periodista, después de trabajar en la Federación cuando regresé en el año 82 a Colombia, luego como ministro de Comercio Exterior, primer ministro de Comercio Exterior de Colombia, y ahí ingresó al ministerio a ser parte del Comité Nacional de Cafeteros, luego como ministro de Hacienda, y ahí tomé una decisión que creo que, mirando para atrás, fue muy acertada. En ese momento fue muy criticada. Estaba el gremio cafetero, los cafeteros, en una gravísima crisis. La carga de café estaba a 250.000 pesos y los cafeteros estaban comenzando a abandonar sus cultivos. Yo veía esa situación y estábamos en el gobierno nacional en la peor crisis económica tal vez de los últimos 100 años, que fue la que a mí me tocó manejar en el año 2000 al 2002. Pero aún así, yo decía, ese capital social, ese trabajo que los cafeteros han hecho y que la Federación ha hecho a través de tantos años, que ha significado que a Colombia la vean con unos ojos de admiración, porque yo me acuerdo cuando estaba en Londres que venían de todos los países productores a decir qué es lo que hace Colombia, qué es lo que hace la Federación por sus cafeteros, que se distingue frente al resto del mundo. Yo veía que eso se estaba desmoronando, la gente decía, a este precio no podemos subsistir, y tomé la decisión por primera vez desde la época, creo que de don Esteban Jaramillo, que yo dije, vamos a sacar plata del presupuesto nacional para ayudarle a los cafeteros. Fueron cerca de 450.000 millones de pesos. La carga de café la logramos subir en precio para darle un ingreso, un 40%, de 250.000 a 350.000. Por supuesto, las críticas fueron infinitas, que yo estaba quebrando la economía nacional, que en un momento más complicado, cómo era posible que yo le diera esa plata a los cafeteros. Pero si no hubiera sido así, yo creo que no estaríamos aquí en este momento, en este Congreso. Un Congreso que además veo con gran satisfacción, don Deibar Jesús Monroy. En esa época nadie se imaginaba que un pequeño cafetero del Cauca iba a presidir el Congreso Cafetero. En esa época no nos digamos mentiras, en esa época habían productores de primera y productores de segunda. Los comités, los departamentos que manejaban la Federación, Antioquia, el Valle, el Eje Cafetero, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima y el resto. Eso se corrigió. La Federación se democratizó, la Federación se fortaleció con ese proceso de democratización. Y la Federación ha sido un ejemplo de un gremio que se ha venido renovando y que ha venido afrontando los retos que se le presentan y ha sido visionario. Cómo me gusta, doctor Roberto Vélez, escucharlo hoy, mirando hacia el futuro, mirando qué es lo que tenemos que hacer como gremio cafetero para seguir fortaleciéndonos. Y ese es el espíritu, esa es la actitud que el gremio debe tener permanentemente. El café, pues, es una materia prima como cualquier otra, pero precisamente en una economía globalizada, cada vez más competitiva, hay que ser innovadores, audaces, y la Federación lo ha sido, y ha tomado las decisiones que corresponden en los momentos adecuados.
y el gobierno debe estar ahí presente para ayudar cuando esas decisiones son difíciles. Recuerdo perfectamente, recién posesionado como presidente de la República, el 7 de agosto del 2010, a la semana me vine a este edificio, porque la caficultura estaba también en una crisis muy profunda. Íbamos, si seguíamos con esa tendencia, a una producción de 6 millones de sacos. Estábamos en pleno fenómeno La Niña, y la caficultura estaba sufriendo enormemente. Y como ha sido mi actitud frente a la vida siempre, ¿por qué no aprovechamos esta crisis, esta situación, y convirtámosla en una oportunidad? Se lo dije al Comité Nacional, en compañía del doctor Juan Camilo Restrepo, ahí cambiamos de posición, ya era yo su jefe y él era mi ministro de Agricultura. Y vinimos aquí al comité y le dijimos, tenemos que hacer un acuerdo, el acuerdo de la prosperidad cafetera. Tenemos que ponernos metas ambiciosas. Vamos a producir, al cabo de algunos años, se va a demorar, 18 millones de sacos. Y vamos a iniciar un proceso de renovación para que eso sea posible. Y tenemos que, además, hacer un gran esfuerzo en mejorar la productividad. Y ahí se inició todo un proceso de renovación que hoy, cuando estamos afortunadamente viendo un panorama muy positivo, pues vemos que ha funcionado en forma correcta. Hoy podemos decir que de cada 3, 2 cafetales ya se han renovado. Que esa producción que iba para 6 millones llegó a más de 14 millones. Y que afortunadamente, con el precio que tenemos internacional y la devaluación, el valor de la cosecha cafetera supera los 7 billones de pesos. Eso nunca se había visto. Y eso es una situación muy positiva, pero tampoco podemos dormirnos en los laureles. Todo lo contrario, tenemos que prepararnos para el futuro y aprovechar esta época de las vacas gordas para poder prepararnos bien hacia el futuro. En este gobierno, esa actitud que tuve como ministro de Hacienda, la mantuve como presidente. Si ustedes suman el apoyo del gobierno a los cafeteros en mi gobierno, todo suma cerca de 2.8 billones de pesos, de los cuales 2.2 son ayudas no reembolsables. También me criticaron muchísimo cuando en la pasada crisis le tendí la mano a los cafeteros con cerca de 1 billón de pesos. Pero si no hubiéramos hecho eso, no tendríamos la cosecha de más de 14 billones de pesos y tendríamos un campo cafetero desolado, no un campo cafetero optimista como el que estamos viendo hoy. Si uno divide las ayudas cafeteras durante estos casi 7 años de gobierno, esas ayudas suman cerca de 385.000 millones de pesos al año. Yo espero que dentro de unos años me preguntan, ¿usted qué legado le quiere dejar a Colombia? ¿Cómo quiere ser recordado ante la historia? Pues por supuesto quiero ser recordado como un presidente que dejó el país en paz, pero también quiero ser recordado, y creo que así será, como el presidente de la República que más ha ayudado al gremio cafetero en toda su historia. Y eso para mí es un motivo de orgullo y un motivo de gran satisfacción, porque realmente creo que lo que es bueno para el café es bueno para Colombia. Tenemos unos retos grandes y
un consejo que les doy es que de pronto los próximos presidentes no van a ser tan generosos, ni van a estar tan identificados con el gremio. Prepárense para la época de las vacas flacas. Los ciclos económicos son tan inexorables como los impuestos o la muerte. Siempre se presentan. Y lo que tienen que hacer es prepararse bien hacia el futuro. Lo que están haciendo es lo correcto. Incrementar la productividad, que se ha incrementado en más de un 50%. Eso es algo muy importante. Tenemos que continuar. Si renovamos lo que falta del parque cafetero, que está en cerca de 902.000 hectáreas sembradas, no son 974.000, según el censo que a mí me entregaron, el censo agropecuario. Entonces faltan una tercera parte. Si renovamos eso y podemos mejorar la productividad, llegamos a los 18 millones de sacos, que era la meta. Pero 18 millones de sacos que puedan competir en el mercado internacional. Y lo que están haciendo ustedes es lo correcto, comenzar a segmentar el mercado, los cafés especiales, los cafés con un origen especial, el café orgánico, todo eso comienza a agregarle valor al café. Esa es la forma de ir compitiendo cada vez más y sobre todo mejorando el ingreso. El café es una materia prima que se transa en las bolsas. Ha sido una discusión de muchísimos años. ¿Cuál es la relación entre el valor de las transacciones físicas y el valor de las transacciones financieras que se hacen sobre esas transacciones físicas? Tenemos que hacer un inmenso esfuerzo para sofisticarnos y, en cierta forma, tener una integración vertical en ese mercado financiero que pueda permitirle a los cafeteros tener seguros y tener unos ingresos mayores, usar mejor los mercados internacionales, los mercados financieros, los mercados de futuros. Ahí la Federación ya está haciendo un trabajo, pero se puede hacer un trabajo mucho más profundo y mucho más efectivo. Y ahí yo les aconsejo que hagan un gran esfuerzo. Sé que tuvieron un grupo de expertos que dieron unas recomendaciones, pero ese es uno de los frentes donde se puede avanzar en una forma importante. Y ustedes, queridos cafeteros, que conozco muy bien, porque he estado al lado de ustedes por 44 años, conozco su tenacidad, conozco su capacidad, por eso los admiro y siempre los defiendo tanto. También pueden jugar un papel importantísimo en esta nueva etapa de Colombia. La paz, que ayer en una votación histórica, el Senado de la República votó 75-0, refrendando los acuerdos que le ponen fin a un conflicto de 52 años y que hoy espero que la Cámara de Representantes haga lo mismo. Y tendremos un panorama despejado para hacer muchas de las cosas que no hemos podido hacer como país. 52 años, es decir, más del doble de la edad que tiene Angie, y que además tiene mucho que ver con lo que ella dijo. ¿Por qué los jóvenes del Cauca se quieren ir de los cafetales y del campo hacia las ciudades? Eso tiene muchísimo que ver con la guerra, con la violencia, con el abandono del campo, con la diferencia que hay en materia de expectativas para un joven que vive en el campo y un joven que vive en la ciudad. El joven que vive en el campo no ve futuro en el campo. ¿Y por qué no ve futuro en el campo? Porque el campo ha sido abandonado por el Estado durante 50, 60, 70, 80 años. Tan es así que ese censo que ayer me entregaron, censo por primera vez integral, no se había hecho hace 47 años. La demostración palpable de la poca importancia que los gobiernos y los estados le han dado al campo.
si en 47 años no hemos hecho un censo para saber dónde estamos parados y qué es lo que tenemos que hacer, qué podemos esperar? ¿Y por qué no se ha hecho ese censo en 47 años? Porque nadie está interesado en invertir en el campo. ¿Y por qué nadie está interesado en invertir en el campo? Porque allá está concentrada y sigue concentrada, pero eso ya se va a arreglar. La violencia, el conflicto armado. ¿Por qué no van al Cauca? ¿Qué inversionista se va a ir al Cauca si la violencia que el Cauca ha sufrido durante tanto tiempo, pues estaba ahí, a la vista de todo el mundo? Y eso es lo que va a cambiar. Y si hay un sector que se va a beneficiar con esta paz, es el campo colombiano. Es más, el único punto que accedimos a negociar dentro de este acuerdo de política pública fue precisamente el desarrollo rural. ¿Y por qué lo hicimos? El doctor Juan Camilo era ministro de Agricultura y le tocó mucho esos primeros pasos, porque al estudiar las peticiones o las solicitudes que tenía la guerrilla y compararla con las necesidades reales del campo y lo que nosotros pretendíamos o deberíamos hacer con el campo, coincidían. Casi que no había diferencias, porque sorpresivamente se han desmontado de esas tesis marxistas-leninistas, de los esquemas soviéticos, y se han montado en un mundo mucho más realista, de poner a producir el campo, de llevar bienes públicos. Y eso es lo que se acordó. Si ustedes se leen con detenimiento los acuerdos, ¿qué es lo que hay ahí? Más inversión para el campo, más bienes públicos. ¿Por qué Angie se quiere venir para la ciudad o los amigos de Angie y no quedarse en el campo? Porque no ven oportunidades de una buena educación, porque no tienen buenos sistemas de salud, porque no hay carreteras, vías terciarias. David, usted lo mencionaba, no hay infraestructura, los proyectos productivos, la asistencia técnica. Tal vez ahí la excepción es la Federación, que por la forma como ha operado sí le ha llevado a los cafeteros una parte importante de esas necesidades, pero todavía falta muchísimo. Pero el resto del campo está totalmente abandonado en ese sentido. Está todo por hacer. Y yo le decía ayer a la nueva Federación de Ganaderos, pues decía, sigan el ejemplo de la Federación de Cafeteros. La Federación de Cafeteros, primero, una entidad gremial democrática. Segundo, no politizada. Tercero, eficiente y transparente. Y cuarto, sus afiliados sienten los beneficios de pertenecer a la federación, porque les llega asistencia técnica, porque les llega ayuda, porque les llega una mano amiga para ayudarlos en momentos difíciles. Y les decía yo a esta nueva Federación de Ganaderos, sigan ese ejemplo. Y creo que ustedes en ese sentido lo han hecho y lo seguirán haciendo bien, y por eso seguirán teniendo mi respaldo absoluto. Ya en el próximo Congreso Cafetero, posiblemente la voz del presidente no sea escuchada con tanta atención. Ya vendrán aquí unos candidatos que están hablando sobre el futuro. Y en el Congreso siguiente, pues a los expresidentes no los invitan al Congreso Cafetero, cosa que me parece muy bien. Los expresidentes deben salirse de su presidencia y no molestarle a los cafeteros de nadie más. Pero lo que sí les quiero decir es que aprovechen este buen momento, y les voy a pedir que nos ayuden en estos próximos 2 años, porque ustedes tienen una capacidad, por ejemplo, los comités departamentales, para hacer esas inversiones que el campo necesita. Ustedes son buenos ejecutores. Yo me acuerdo de un estudio que yo hice hace ya muchos años, comparando lo que le costaba a una gobernación construir una vía terciaria y lo que le costaba a la federación. Era una tercera parte.
en este posconflicto ustedes pueden ayudar muchísimo a que el campo recupere su vocación, que se vuelva, en lugar de una fuente de pobreza y desigualdad, una fuente de prosperidad y de crear mejor futuro. La oportunidad que tiene Colombia ahora es inmensa, en un mundo cada vez más necesitado de alimentos. Yo repito con frecuencia la anécdota de la última visita del primer ministro chino a Colombia, y le pregunté, ¿y por qué ese interés suyo por Colombia y por América Latina? Y vemos chinos viniendo por todos lados, y me dijo, con toda franqueza, me dijo, mire, pues porque nosotros somos bastantes chinos, y no producimos lo que necesitamos, importamos el 60% de lo que consumimos, y estamos muy preocupados porque en unos 20 o 30 años no sabemos de dónde vamos a sacar los alimentos para alimentar nuestra población. Y hay pocas regiones en el mundo que tienen un gran potencial para aumentar la producción de alimentos, para aumentar la frontera agrícola. Uno de ellos es América Latina y sobre todo Colombia, y eso coincide con un estudio de la FAO que dice que no hay sino 7 países en el mundo que tienen una verdadera capacidad para aumentar la producción de alimentos, y uno de esos 7 países es Colombia. Y esta paz nos va a permitir aprovechar esa oportunidad de la mejor forma posible, y un ejemplo para aprovecharla son ustedes, los cafeteros, lo que han venido haciendo durante tanto tiempo. Y por eso les voy a solicitar que trabajemos juntos en esa construcción de un nuevo campo colombiano, para que personas como Angie puedan, me parece maravillosa la idea, doctor Roberto, hagamos y yo lo ayudo, ese gran congreso cafetero para los jóvenes. Eso me parece muy importante. ¿Cómo hacemos para que los jóvenes se queden en el campo? ¿Qué necesitan para que se queden en el campo? Por ejemplo, acceso a la tecnología. Es por eso que en mi gobierno me empeciné, también me decían, no, eso es una locura, eso no prometa lo que no puede cumplir, en conectar todos los municipios de Colombia con fibra óptica y banda ancha. Ya hoy están conectados, todos, en el Cauca, en Nariño, todos los municipios tienen fibra óptica y banda ancha. Necesitamos del punto donde llegó, poderlo utilizar para que personas como Angie tengan acceso a la tecnología, la misma tecnología y el mismo acceso que tiene el estudiante aquí en la Universidad de los Andes, o en Miami o en Nueva York, darle las mismas facilidades. Eso es lo que va a hacer que la juventud se pueda quedar en el campo, porque vivir en el campo también tiene sus grandes ventajas, pero si tienen acceso a ese tipo de servicios. Por eso, los momentos, y cómo me complace que en este congreso la caficultura esté pasando por buenos momentos, pero vuelvo y repito, esos buenos momentos hay que aprovecharlos, hay que invertirlos, hay que seguir buscando, innovando para volverse cada vez más competitivo, cada vez más fuerte. Sigo pensando que lo que es bueno para el café es bueno para Colombia, de manera que hasta los últimos días de mi vida tendrán aquí un servidor del café. Muchas gracias.